Una niña alimentó a un lince, al siguiente día reveló un increíble regalo que transformó todo. Valentina sabía que en el bosque, donde su imaginación volaba tan alto como las aves, se escondían secretos de la naturaleza. Era un día caluroso y el aroma a tortillas recién hechas acariciaba el aire de su pequeño pueblo. Ella, a sus 10 años, sentía que cada hoja susurraba historias y cada sombra escondía susurros antiguos. Pero aquel día, el bosque le mostró algo que cambiaría su vida. Un lince herido, tan majestuoso como frágil, apareció ante ella. Su instinto protector despertó, sin pensarlo, decidió ayudarlo. Así empezó su amistad. Cada tarde, Valentina cruzaba el umbral de su hogar, cargando pequeños manjares para su nuevo amigo, un acto que la hacía sentir viva en un mundo donde la pobreza envolvía cada rincón. En casa, la tensión era palpable. Sus padres discutían sobre los problemas económicos que los perseguían como sombras en la penumbra. Valentina sentía su angustia como un eco dentro de sí. Tenía el corazón partido, atrapada entre la dura realidad de su familia y el vínculo sincero que había tejido con el lince. Un día, mientras acariciaba su pelaje lastimado, el lince parecía entender el malestar que la rodeaba. Valentina temía que su vida cambiaría para siempre si su familia aceptaba una nueva oferta de trabajo en la ciudad. Era una oportunidad que podía resolver problemas económicos, pero conllevaba el riesgo de perder su hogar, su pueblo, e incluso al lince. La lucha interna se desataba en su mente. Debería querer lo mejor para su familia a expensas de lo que amaba. Tendría el valor de dejarlo todo atrás. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se hacía palpable como el calor de la tarde. Valentina miró al lince, sintiendo que esos momentos compartidos bajo las estrellas se deslizaban como arena entre sus dedos. Su miedo mostró que la consumía. La idea de un futuro nuevo la hacía respirar con dificultad. Y, mientras sostenía en sus manos la comida para darle, la angustia crecía. ¿Cuánto tiempo más podría estar con él? Esa noche, bajo la luna llena, encontró una piedra brillante en el suelo del bosque, un objeto que parecía llamar su nombre. En cuanto la tocó, su mente se llenó de visiones de sus ancestros, luchando, amando, siempre buscando la conexión familiar. Valentina sintió que la historia que llevaba dentro se manifestaba con fuerza. Pero, a medida que su corazón se llenaba de esperanza, la verdad del futuro oscuro que amenazaba con separarla de su lince se abalanzaba sobre ella. Podría enfrentar los secretos de su familia mientras se aferraba a lo que había crecido en ella. Era un dilema que debía resolver, pero ahora su mundo se tambaleaba, y el bosque, que había sido su refugio, también se convertía en escenario de su angustia. La tensión crecía con cada latido, y Valentina se encontró atrapada en un tira y afloja emocional que marcaba el verdadero inicio de su dilema. Valentina despertó con una resolución ardiente en su interior, deseando que la luz del nuevo día disipara las dudas que nublaban su mente. La promesa de un futuro incierto se tronaba en sus pensamientos como truenos lejanos. Miró hacia el bosque desde su ventana, buscando el lince, su confidente y protector. La idea de perderlo, su compañía, su conexión le producía una punzada en el pecho. Decidió que hoy sería el día en que se enfrentaría a su verdad, no solo a la del lince, sino a la de su familia y a su propio corazón. Mientras se adentraba en el bosque, el canto de las aves parecía invitarla a descubrir lo que tenía dentro. La piedra que había encontrado la noche anterior brillaba en su bolsillo, como un faro que iluminaba sus pensamientos. Sabía que esa piedra era especial, pero no entendía aún cómo encajaba en el rompecabezas de su vida. Siguió su instinto hasta llegar a su lugar secreto, donde el lince la esperaba, sus ojos llenos de inteligencia y comprensión. Valentina se sentó junto a él. Acarició su pelaje y le susurró sus temores. La imagen de sus padres discutiendo se repetía en su mente como un bucle interminable. Tomando aire, compartió su angustia, su amor por él y su deseo de quedarse en el pueblo. Para ella, el lince era tanto un símbolo de libertad como un ancla. Pero aquello que lo mantenía vivo también estaba a punto de traerle dolor. La lucha era real. Mientras su corazón palpitaba con incertidumbres, comenzó a cuestionarse, ¿era suficiente amar para resistir lo que se avecinaba? La respuesta a esta pregunta solo podría llegar a través de la acción. Valentina sabía que no podía simplemente dejar que el destino se apoderara de su vida. Necesitaba madurar,
tomar un rol activo en la historia de su propia existencia. Con una determinación renovada, decidió que debía hablar con sus padres sobre su miedo a la mudanza. En su mente, reposaba una esperanza, tal vez ellos pudieran encontrar una solución que no implicara una ruptura. Sin embargo, abordar a sus padres sería un desafío monumental. Temía que su voz temblara, que les revelara su propia vulnerabilidad. La sensación de desamparo la envolvía, pero no podía permitir que eso la detuviera. Volvió a la casa con una mezcla de ansiedad y determinación. Tenía que ser valiente, no solo por ella, sino también por el lince que ahora representaba su libertad más pura. Decidida a llevar a cabo su plan, se preparó mentalmente. Sabía que sus padres estaban abrumados por las dificultades. La imagen de su madre, con la mirada cansada y el ceño fruncido, y su padre, desgastado y oscuro, la motivaron aún más. Debía ser el puente entre sus sueños y sus realidades. La voz de aquel que ama con un corazón tierno pero fuerte. Durante el desayuno, el silencio era denso. La tensión no se limitaba a la mesa, era un reflejo de sus vidas. Valentina sintió como el tiempo se detenía. Entonces, con el corazón acelerado y la piedra todavía en su bolsillo, finalmente habló. Las palabras fluyeron como un río liberado, llenando el espacio con su preocupación y amor. Pronto, su madre la miró con sorpresa. Su padre, por su parte, frunció el ceño, un signo de que esperaban una reacción más fuerte. Pero fue el silencio que siguió lo que la llenó de temor. Sería capaz de abrir su mente y corazón para entender la conexión que ella sentía. Un comentario incisivo de su padre rompió el silencio. A veces, Valentina, lo que amamos también significa dejarlo ir. Las palabras resonaron como un eco en su mente, y su respiración se detuvo. La revelación fue repentina y dolorosa, el dilema que temía ahora se convertía en su realidad inminente. Tenía que enfrentarse a un futuro que no podía prever, y el futuro de su lince y de su hogar pendía de un hilo. La elección vendría, era solo cuestión de tiempo. Tendría la fuerza para decidir. Y en ese momento, con el sonido de su propio inquieto pulso de fondo, comprendió que el viaje apenas comenzaba. Valentina no pudo olvidar las palabras de su padre. Lo que amamos también significa dejarlo ir. Esa frase reverberaba en su mente, cada vez más pesada. Realmente existía una conexión entre el amor y el sacrificio. A medida que se sentaba en su habitación, su mirada se perdía en el bosque que se extendía ante su ventana. Cada árbol, cada sombra, cada movimiento parecía susurrarle que el momento de decidir estaba cerca. La piedra en su bolsillo era un constante recordatorio de su misterio. Había algo más en ella, una promesa de cambio. Valentina comenzó a pensar en cómo podría usar esa conexión con la piedra para guiar sus decisiones. Podría brindar claridad sobre lo que realmente deseaba. Con un nuevo propósito, decidió que debía explorar su poder. Con cada amanecer, la niña se sentaba con el lince en su lugar secreto. Allí, en la intimidad de la naturaleza, se sumergía en meditaciones, buscando la respuesta en lo más profundo de su ser. Cada día que pasaba, la conexión con su confidente se intensificaba. El lince no solo era un amigo, era un reflejo de su propia lucha por la libertad. Un día, al acariciar su pelaje, sintió una energía diferente. Era como si el lince entendiera sus inseguridades y, a la vez, la empujara a confrontarlas. En medio de ese silencio sagrado, la niña se prometió a sí misma que no se rendiría. Con cada latido de su corazón, entendió que debía encontrar el camino hacia la verdad sin importar cuán doloroso resultara. Sosteniendo la piedra en sus manos, la luz del sol la iluminó, creando un arco iris brillante en el suelo. El resplandor le invitaba a soñar y a plantear nuevas metas. Valentina se dio cuenta de que podía ser más que una víctima de las decisiones de sus padres, podía moldear su propio destino. Con determinación, visualizó un futuro donde el bosque y el lince permanecieran a su lado. Al regresar a casa, la perspectiva había cambiado. La ansiedad reemplazada por un enfoque fresco hacia el futuro. Valentina sentía una confianza renovada. Era el momento de hablar con sus padres nuevamente, pero esta vez con más estrategia. Tenía que mostrarles que su amor por el pueblo, por el lince y por ellos era un impulso poderoso. Durante una cena tranquila, esperó el momento adecuado para presentar su visión. El diálogo se desarrolló con naturalidad, pero cuando fue su turno, se interrumpió el ritmo casual de las conversaciones. Con una seriedad inusual, compartió sus pensamientos y sueños, cada palabra una afirmación de su intención. Explicó cómo se sentía unida al bosque y cómo su amistad con el lince la había instado a ser valiente. A medida que hablaba, vio destellos de comprensión en los ojos de su madre, y algo más en el rostro de su padre. La tensión esta vez era diferente, era palpable, pero había una chispa de esperanza en el aire.
Sin embargo, antes de que pudiera abrir su corazón al punto crucial, su padre la interrumpió, esta vez con un tono más dulce: Valentina, sabemos que esto es importante para ti. El giro de la conversación la hizo temer. El eco de la desaprobación se sentía más presente que antes, y su valentía se tambaleó. Está bien, lo sé, replicó, sintiendo que sus palabras se desvanecían. Pero algo dentro de ella palpitaba con fuerza. ¿Y si la clave estaba en unir sus sueños con los de sus padres? Llenándose de coraje, decidió hacer una última proposición: si me dan la oportunidad, haré lo que sea para demostrarles que no estoy sola, que podemos encontrar un camino juntos. La mirada de su padre se transformó, pero antes de que esto pudiera ser alguna respuesta, el sonido de un árbol cayendo en el bosque rompió el silencio, llamando la atención de todos. ¿Qué fue eso?, preguntó su madre, volviendo la atención hacia el exterior. Valentina sintió un escalofrío recorrer su piel. ¿Podría ser un signo? Algo estaba por cambiar, un nuevo desafío ya se acercaba, y mientras Valentina miraba por la ventana, su corazón latía con una mezcla de temor y esperanza. Lo que había como un eco en su ser indicaba que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Sería capaz de enfrentarse a un nuevo desafío que pondría a prueba no solo su amor por su hogar, sino también su conexión con el lince y sus propios sueños. El sonido del árbol cayendo aún resonaba en la mente de Valentina. La alarma en su corazón se mezclaba con una creciente curiosidad. ¿Qué había causado aquel estruendo? Nunca antes había escuchado algo así en su amado bosque, y la sensación de que un cambio inminente estaba por producirse se intensificaba. Esa noche, mientras el mundo exterior se envolvía en la oscuridad, Valentina se encontró rota entre el deseo de entender lo que había sucedido y la angustia de lo que eso pudiera significar. Dormir se volvió un reto, su mente seguía girando en torno a las implicaciones de su última conversación con sus padres. ¿Acaso sus intenciones fueron malinterpretadas? ¿Se sentirían amenazados por su independencia? Esa posibilidad la hizo dudar. Al amanecer, se levantó con la determinación de buscar respuestas. La piedra, que aún guardaba en su bolsillo, parecía vibrar con una energía nueva. Consciente de que el lince esperaba, se dirigió a su lugar secreto en el bosque, sintiendo que debía actuar. La naturaleza había sido su refugio hasta ese momento, y allí siempre había hallado claridad. Fue entonces cuando la vio, la presencia felina, observando desde la distancia, envuelta en una aureola de poder y misterio. Valentina se acercó, nerviosa pero decidida, y sintió que la conexión que compartían estaba destinada a convertirse en un canal de comunicación más profundo. ¿Qué debo hacer?, murmuró, contemplando la inteligencia en los ojos del lince. En ese instante, comprendió que su camino no solo dependía de sus decisiones, sino también del papel que su amigo salvaje debía jugar en su historia. El lince la observaba como si esperara ese momento de revelación. Y, justo cuando parecía que la atmósfera estaba cargada de posibilidades, Valentina percibió un movimiento detrás de los árboles. Un nuevo resplandor atraía su atención, un pequeño objeto brillante sobresalía entre el manto de hojas secas y tierra. Pasos firmes la llevaron a la fuente del destello. Cuando levantó la mano y tocó la superficie del objeto, su corazón se detuvo. Era un cristal claro, tan puro que parecía luminiscente. Un regalo del bosque, tal vez. La piedra que había sostenido antes ahora parecía insignificante en comparación. Sin saber exactamente por qué, sintió que este nuevo hallazgo contenía una clave, no solo para su desafío, sino para abrir vertientes inconscientes en su propia fortaleza interior. Al regresar con el cristal en su mano, sintió la necesidad de compartir esta experiencia con sus padres. Era un cambio de estrategia, en lugar de confrontar, optaría por atraer su comprensión. El miedo que la había atormentado en la cena anterior se disipaba ante la claridad que la conexión con el lince y el bosque le ofrecían. Esa noche, armada con una historia transformada sobre su descubrimiento, esperaría un momento propicio para revelarlo. Sin embargo, mientras lidiaba con sus pensamientos, una inquietante voz interior surgió en su mente: ¿era suficiente? Esa pregunta la llevó a cuestionar no solo su fuerza, sino también el significado de lo que había encontrado. ¿Podía un simple objeto cambiar la percepción de sus padres? ¿Podía el cristal desvelar no solo lo que amaba, sino también lo que estaba dispuesta a sacrificar? Con el amanecer tan cercano como sus propias decisiones, Valentina se percató de un nuevo dilema: hacer brillar su singularidad o conformarse con las expectativas ajenas. La lucha se intensificaba, la verdad no solo residía en el bosque, sino en su interior. Sin embargo, un eco resonante de determinación la advertía de que el momento de confrontar su futuro se aproximaba. Al sentarse, el lince se acercó y dejó caer una crujiente hoja cerca de ella. Valentina sintió en su propia piel que el bosque le hablaba, como una invitación a descubrir el rumbo que debía tomar. Y con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para lo que vendría.
El cristal y el lince serían el puente hacia sus próximos pasos, pero la pregunta seguía persistiendo: ¿qué camino elegiría ahora? Que el desafío era más real que nunca. La noche se precipitaba hacia un nuevo amanecer, pero Valentina sabía que las decisiones que tomaría no solo impactarían su vida, sino que podrían cambiar el destino del bosque y todos aquellos que amaba. Valentina se sintió impulsada por una mezcla de curiosidad y responsabilidad mientras se preparaba para enfrentar a sus padres. Había decidido que el misterio del cristal no solo era un símbolo de su conexión con el bosque, sino una herramienta para romper las barreras que parecían separar sus deseos de los sueños familiares. Sin embargo, la incertidumbre del resultado la ahogaba. Con el nuevo día asomando, se despertó con una especie de propósito renovado. Mientras desayunaba, su mente oscilaba entre anticipación y ansiedad. La imagen del lince la acompañaba, un recordatorio constante de que sus acciones debían ser valientes. Cuando sus padres se unieron a la mesa, Valentina se sintió como si estuviera en un precipicio, lista para dar un salto hacia lo desconocido. «Hay algo de lo que necesito hablar con ustedes», comenzó, sintiendo que sus palabras pesaban más que el aire en la habitación. Mientras sus padres alzaban las miradas hacia ella, se enfrentó al desafío de ser fiel a sí misma. «He encontrado algo que creo que puede cambiar nuestra perspectiva sobre mi camino», con el cristal deslizado en su mano, decidió mantener el aire de misterio, esperando que el objeto hablara por sí mismo. Se lo mostró a sus padres, y la luz del sol lo iluminó con una intensidad casi mágica. Su madre frunció el ceño, y su padre inclinó la cabeza, escudriñando el brillo que emanaba. «Valentina, esto es bonito», comentó su madre con un tono suspicaz, como si le costara comprender la importancia del hallazgo. Mientras sus padres discutían entre ellos, Valentina sintió que su voz interior se hacía más fuerte. La armonía del bosque parecía sonar en sus oídos, instándola a seguir. «No es solo un cristal», insistió, su voz más firme de lo que había anticipado. «Es un símbolo de lo que puedo ser. Es la conexión entre mis sueños y la realidad que quiero construir, algo que puede reflejar mi verdadera esencia». De pronto, fue consciente de que no solo estaba hablando del cristal, estaba hablando de su propio viaje, de su búsqueda de pertenencia y de autenticidad. Al ver las expresiones en los rostros de sus padres cambiar, sintió que estaba cruzando un umbral. No solo se trataba de su amor por el bosque, sino de su determinación por definir quién era y hacia dónde quería ir. La incomprensión inicial comenzó a transformarse en atención y reflexión. Pero aún había reticencias, dudas que no desaparecerían de inmediato. «¿Y si esto no es lo que esperas? ¿Qué pasaría si te equivocas?», cuestionó su padre, su voz teñida de preocupación. Valentina sintió que el nudo en su estómago se reafirmaba, pero no podía permitir que esa pregunta la paralizara. «Eso es parte del proceso. Cada decisión me llevará a aprender más sobre mí misma, y estoy dispuesta a asumir esos riesgos». Las palabras volaron como si el aire mismo hubiera cambiado con ellas. Por un instante, detectó un destello de entendimiento en la mirada de su madre. Quizás su historia no sería tan difícil de comprender después de todo. Con un leve titileo de esperanza, Valentina sintió que el cristal podía ser mucho más que solo brillar, podía ser un faro que iluminara su camino hacia la autenticidad. Sin embargo, esas pequeñas victorias eran interrumpidas por el eco de la voz interior que la había perseguido. «¿Y si no es suficiente?». El dilema de cómo reconciliar su esencia con las expectativas familiares aún la asediaba. Valentina comprendía que esos momentos de conexión eran solo el inicio. La verdadera batalla se libraría cuando tuviese que enfrentarse a su propio miedo de fracasar, el temor a que su valentía no bastara. A medida que sus padres se sumían en sus propios pensamientos, Valentina se percató de que todavía le quedaba un paso más por dar. ¿Cómo podrían transformar esta conversación en un verdadero entendimiento? La respuesta podría estar en el lince, en el bosque, en la claridad que esa conexión le había proporcionado. Un nuevo desafío se perfilaba ante ella: visitar al lince, buscar una nueva experiencia que pudiera consolidar su descubrimiento personal. Con el corazón acelerado y la mente agitada, Valentina se sintió en el umbral de una nueva revelación. Era el momento de llevar el mensaje del bosque no solo a su entorno familiar, sino al mundo exterior que la esperaba. ¿Qué más estaba dispuesto a enseñarle el lince? La aventura apenas comenzaba, y su corazón palpitaría con cada paso que decidiera tomar. Valentina se despidió de su hogar con un ligero nudo en el estómago. Había decidido que el bosque no solo era su refugio, sino una aliada que le ofrecería formación y fortaleza. La anticipación de encontrar a lince la animaba, llevando consigo no solo el cristal, sino la determinación de abrir un capítulo completamente nuevo en su vida. Cada paso que daba hacia el bosque reverberaba con un propósito renovado. La brisa fresca parecía alentar su espíritu, recordándole los momentos en que había jugado a ser parte de la naturaleza, sin miedo y con una curiosidad desenfrenada. Sin embargo, ahora se sentía diferente,
Estaba buscando respuestas, no solo aventuras. Al llegar a Claro, donde había avistado por primera vez al lince, la tensión en su pecho creció. Se sentó en una roca, observando la vasta extensión de árboles y arbustos que la rodeaban. El lugar parecía casi sagrado, como un santuario de sabiduría ancestral. ¿Qué necesitas mostrarme?, murmuró en voz alta, como si el bosque pudiera responderle. Cerró los ojos y concentró su mente en lo que sentía. Comenzó a recordar la libertad que había experimentado cuando estaba con el lince, una conexión pura que trascendía las palabras. Con cada respiración, se permitió ser vulnerable, dejando que el miedo se deslizara fuera de su cuerpo. De pronto, un sonido la despertó. Abriendo lentamente los ojos, se encontró con el lince, que emergía de entre los árboles. Su porte era majestuoso, y su mirada, profunda y penetrante, parecía contener un universo de conocimiento. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. Este era el momento. El asistente animal se acercó con confianza, y Valentina, sintiendo una mezcla de alegría y temor, extendió su mano, mostrando el cristal. Para su sorpresa, el lince no retrocedió. En lugar de eso, olfateó el aire que rodeaba el objeto, como si reconociera su esencia. Valentina sonrió, interpretando este acto como un signo de aceptación. Estoy aquí para entender, dijo, su voz temblorosa pero firme. Necesito tu ayuda para mostrarme lo que es posible. El lince se ubicó frente a ella, observando con atención, y Valentina sintió que una chispa de energía la atravesaba. Fue en ese instante que recordó el tiempo dedicado a dibujar, a plasmar su mundo interior en papeles. Esa fue su forma de explorar la realidad y, en un impulso inspirador, decidió que debía hacerlo de nuevo. Con su corazón latiendo con fuerza, sacó un cuaderno que siempre guardaba en su mochila. Con cada trazo, su conexión con el lince se intensificaba. Dibujó no solo al lince, sino también paisajes llenos de colores vibrantes, mezclando su visión con la magia del lugar. Cuando terminó, el lince se acercó y tocó con suavidad la hoja con su pata. Valentina contuvo la respiración. En ese instante, sintió que la imagen cobraba vida, como si el bosque y el lince la instaran a llevar su arte a un nuevo nivel, a compartir su pasión de una forma que jamás había considerado. El tiempo pasó volando, y cuando se dio cuenta, el sol comenzaba a ocultarse, dejando una aura dorada en el bosque. El lince todavía estaba allí, mirándola, y en su interior, Valentina supo que había aprendido algo invaluable. No solo se trataba de su conexión con la naturaleza, sino de cómo esa conexión iluminaba su creatividad y permitía que sus sueños tomaran forma material. A medida que regresaba, una idea comenzó a germinar en su mente. No bastaba con hablar de su pasión, había que mostrarla al mundo. ¿Podría su arte cambiar las percepciones de quienes la rodeaban? ¿Podría esos dibujos transformar la narrativa presentada por sus padres sobre quién debía ser? Con cada paso, el latido del bosque retumbaba en su pecho, llenándola de una determinación poderosa. Pero entonces, un nuevo dilema surgió al fondo de su mente. ¿Qué pasaría cuando compartiera su arte y sus sueños con su familia y el resto del mundo? La incertidumbre la envolvió de nuevo, mezclándose con una inquietante emoción. La aventura apenas había comenzado. Una pregunta flotaba en el aire, pulsante y intensa. ¿Qué regalo realmente traería consigo al compartir su arte con aquellos que no comprendían su conexión con el bosque? Estaba lista para enfrentar la reacción de su comunidad. Esa noche, Valentina no pudo dormir. La imagen del lince se proyectaba en su mente como un símbolo de todo lo que había descubierto. Había vivido el poder del arte, la conexión con su esencia y la promesa de un futuro vibrante, pero eso estaba emparejado con un miedo palpitante. Nunca antes había sentido un deseo tan fuerte de compartir su mundo interno, pero cada intento pasado de hacerlo había sido sofocado por las expectativas ajenas. Por la mañana, una decisión comenzó a gestarse en su corazón. Tenía que crear un espacio donde su visión pudiera ser vista y comprendida. Tal vez no solo a través de dibujos, sino también a través de historias que pudiera contar. La urgencia de expresar su conexión con la naturaleza se convirtió en un impulso implacable. Se levantó y voló su mente a la realización de un proyecto, una serie de horas que capturaran lo que el lince y el bosque significaban para ella. Durante los días siguientes, Valentina se entregó a su trabajo. En su pequeño rincón del hogar, las hojas del cuaderno se llenaron de colores vibrantes, de líneas que formaban paisajes vivos y criaturas salvajes. Cada dibujo era un fragmento de su alma, un reflejo de su lucha interna y su amor por la naturaleza. Sin embargo, con cada trazo, una sombra de duda emergía en su mente. ¿Podía realmente representar la profundidad de su conexión con el lince a través de su arte? El día que decidió presentarse ante su familia fue monumental. Sin embargo, la anticipación se tornó en ansiedad. Sabía que sus padres, aunque la amaban, tenían una concepción diferente de lo que debía ser su vida.
En un momento de desesperación, Valentina recordó las palabras del lince en el bosque, resonando en su interior. Para ver, debes abrir los ojos y el corazón. En la mesa, las conversaciones giraban en torno a planes mundanos, cuando ella finalmente se armó de coraje. Quiero mostrarles algo importante, dijo con voz temblorosa. Sus padres dejaron de hablar y la miraron, una mezcla de curiosidad y sorpresa en sus rostros. Se sintió vulnerable, como si la atmósfera se volviera pesada, pero continuó, sacando su cuaderno de bajo la mesa. Cada página que pasaba revelaba un mundo que seguía oculto a sus ojos. El lince saltando entre sombras, la luz filtrándose a través de las hojas, los colores de las flores que había sentido en su piel. Las reacciones fueron variadas, la sorpresa inicial se mezcló con incomprensión y finalmente con aprecio. Su madre sonrió, admirando la técnica, pero su padre frunció el ceño, claramente incómodo con el enfoque salvaje que parecía brotar de sus dibujos. Valentina sintió una punzada en su estómago, la crítica interna resonando más fuerte. ¿Acaso había hecho el ridículo? En vez de retroceder, algo nuevo brotó en ella. La chispa de creación que había despertado con el lince se transformó en una llama de determinación. Decidió que no se trataría solo de complacer a sus padres, sino de despertar algo más profundo en ellos, de invitarlos a ver su mundo desde su perspectiva. En los días siguientes, sintió como sus niveles de confianza fluctuaban a medida que intentaba hablar de su arte. Aquello la empujó a explorar más, a buscar conexiones con su entorno. Salió nuevamente al bosque, llevando consigo el cuaderno, y al verse rodeada por aquellos árboles familiares, sintió la urgencia de crear algo aún más profundo. Sin embargo, en el trasfondo de su mente, una preocupación crecía: su arte sería suficiente para cambiar las opiniones de su familia. ¿Qué sucedería si, al final, fueran incapaces de entender su viaje? Las respuestas eludían su mente, mientras la vida dentro del bosque prometía nuevas oportunidades y revelaciones. Cada día pasaba, entre la presión del mundo exterior y la urgencia de compartir su voz, preguntándose si el lince, al igual que su arte, podría ser su guía en esta nueva etapa de desafío creativo. Un nuevo dilema pronto se cierne sobre ella. Valentina se enfrentaría al reto de preparar su primera exposición, un evento donde tendría que mostrar su arte ante sus compañeros y sus padres. ¿Podría sus obras resonar con los demás? ¿Y si la crítica se transformaba en un eco de sus propios temores? La emoción era intensa, y la pregunta inmediata emergió: ¿sería capaz de enfrentarse a sí misma, y a los que la rodean, y liberarse de las ataduras que la limitaban? Los días se convirtieron en semanas, y Valentina se adentró en un laberinto de emociones y decisiones. Cada mañana, su cuaderno la esperaba con las páginas en blanco, como un lienzo listo para capturar su esencia. Sin embargo, la ansiedad crecía a medida que la fecha de su exposición se acercaba. La visión inicial de compartir sus obras se había teñido de temor y duda. ¿Podría realmente conectar con los demás a través de sus trazos? ¿O el miedo a la crítica acabaría por desbordar su audacia? Una tarde, después de pasar horas inmersa en la creación, decidió caminar por el bosque que tanto le inspiraba. Allí, el lugar que había sido su refugio se sentía como un santuario que prometía no solo paz, sino respuestas. Con cada paso, el ambiente la envolvía en una serenidad que la ayudaba a enfrentar su tormenta interna. Mientras observaba a los rayos del sol filtrarse entre las hojas, recordó la determinación que había surgido en ella tras su encuentro con el lince. Fue un claro recordatorio de que, aunque la presión era intensa, su pasión y conexión con el arte debían seguir siendo su brújula. Decidió, de una vez por todas, que su exposición no sería simplemente un escaparate de habilidades técnicas, sería una extensión de sí misma. Regresó a casa y, sin dudar, se sentó frente a su mesa, la luz del atardecer dibujando sombras cálidas. Comenzó a escribir en su cuaderno, no solo sobre lo que había creado, sino también sobre lo que significaba para ella cada trazo y cada color. Las palabras fluyeron como un río, describiendo la conexión que sentía con el lince y cómo ese encuentro había alimentado su alma. Eso era exactamente lo que quería que los demás comprendieran: su arte no solo era sobre ilustrar, sino sobre transformar experiencias en emociones palpables. En ese proceso de escritura, una revelación la golpeó: cada una de sus obras debería acompañarse de una historia, una narrativa que desnudara su esencia. Era el camino para invitar a los demás a experimentar su mundo tal como lo hacía ella. Así, cada hora en la exposición se volvería un portal a su íntima relación con la naturaleza. Los días siguientes se convirtieron en un frenesí creativo. Fusionó sus dibujos con relatos que hablaban de aventuras vividas en el bosque, de momentos de vulnerabilidad y de descubrimientos que cambian vidas. Ahora, el pavor que sentía por la inminente exposición se convertía en una chispa de emoción. Sin embargo, con cada avance, la sombra de la desaprobación familiar se cernía nuevamente sobre ella.
Su padre había expresado su descontento con anterioridad, y la idea de sus reacciones al nuevo enfoque le inquietaba. Pero Valentina se concentró en un mantra creciente que retumbaba en su mente: el riesgo de ser auténtica supera el temor al juicio. Así, la fecha de la exposición llegó casi sin que se diera cuenta. Era el momento de exponer su corazón a aquellos que la conocían, y a aquellos que no. Mientras se encontraba frente a la galería, sintió una mezcla de orgullo y miedo. Los primeros visitantes empezaron a llegar, y ella observaba cómo sus rostros se iluminaban al descubrir cada obra y sus historias. Pero el pálpito en su pecho se intensificó con cada mirada, cada susurro. La ansiedad se apoderaba de ella, realmente su arte resonaría. Mientras las conversaciones a su alrededor se tornaban más animadas, Valentina se preguntaba qué dirían sus padres al respecto. En medio de la multitud, su madre la miró con admiración, pero el rostro de su padre permanecía oculto entre las sombras del desagrado. Justo cuando iba a abordar a ellos, un amigo la detuvo para comentarle sobre lo que había sentido al observar una de sus obras. Eso encendió una pequeña llama de esperanza en su interior. Puede que su lucha por ser vista y comprendida no fuera en vano, pero a su lado, su padre se acercaba, el ceño fruncido y la frase lista en sus labios. La tensión se palpaba en el aire. Valentina sintió como su corazón latía más rápido. Había llegado el momento de enfrentarse a su temor más profundo. Con la mirada fija en su padre, un nuevo reto se cernía: ¿sería capaz de permanecer firme en su verdad? ¿O se dejaría llevar por la inercia de las expectativas ajenas? La respuesta la sumía en un profundo dilema, dejando su futuro pendiente de un hilo. La sala se llenó de murmullos, mientras el destino de Valentina comenzaba a tomar forma. El murmullo en la galería se intensificó, y Valentina sintió como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. La mirada severa de su padre se clavó en ella como un rayo que desató tormentas internas. Cada latido era un recordatorio de su lucha, su arte, su verdad, su esencia, se entrelazaban en una amalgama de deseo y miedo. Se preguntó si tendría la fortaleza para hablar en su propio nombre, sin el velo de las expectativas familiares que siempre la habían acompañado. A medida que su padre se acercaba, la agitación en su pecho se convertía en un eco ensordecedor. La sonrisa de su madre, a la distancia, se sentía como un refugio, pero no podía ignorar que su padre representaba el juicio que más la aterraba. El deseo de contenerse y encajar en la moldeada imagen de su padre chocaba con sus ansias de ser auténtica. Valentina, empezó él, la voz profunda y firme, ¿en serio crees que esto es un camino viable? ¿Un hobby? La palabra hobby resonó como un insulto. Esa carga emocional que había puesto en cada trazo, cada palabra escrita en su cuaderno, parecía desvanecerse ante el escepticismo de su padre. Con una respiración profunda, Valentina sintió que sus pies se anclaban en el suelo. Su arte era el resultado de su viaje personal, y no lo iba a desacreditar. No es solo un hobby. Esto es mi vida, mi verdad, respondió con claridad, sabiendo que la firmeza de sus palabras era su única defensa frente a la tormenta. Mientras su padre fruncía el ceño, Valentina se percató de que su madre había comenzado a acercarse, y esa súbita compañía revitalizó su determinación. Cada obra de esta exposición representa no solo técnicas, sino experiencias que me han transformado, explicó. El fervor en su voz aumentaba, impulsada por las historias que había compartido en cada lienzo. He encontrado mi voz a través de esto. En ese instante, un grupo de admiradores se congregó a su alrededor, y el ambiente cambió. Valentina comenzó a explicar su obra más emblemática, aquella que capturaba la esencia del lince que había alimentado en el bosque. La conexión que sentía con la naturaleza y cómo ésta alimentaba su alma atrajo la atención de todos. Sus ojos brillaban al hablar, y las sombras de la duda se disipaban lentamente. Esta pintura, dijo señalando un lienzo que vibraba con luz verde y matices terrosos, nos muestra cómo apreciar la vulnerabilidad y la fortaleza de la vida. Los momentos de incertidumbre son los que nos llevan a la transformación, al descubrimiento de nosotros mismos. La emoción en su voz era contagiosa, la multitud se sumó a su relato, y Valentina notó cómo algunas miradas se volvían hacia ella con curiosidad y admiración. La sensación de ser comprendida la envolvía, ofreciendo un nuevo impulso. Quizás su arte, su historia, podía resonar también al otro lado de sus miedos, pero el rostro de su padre seguía allí, impenetrable, cuestionador. Esa mirada desgarraba su confianza. Valentina sabía que el desafío no terminaría en la galería. Tenía que estar lista para el próximo encuentro, el que sucedería al final de la noche. La posibilidad de que su padre no comprendiera su camino seguía latente, y su corazón se debatía entre la esperanza y la decepción. Mientras algunos admiradores se acercaban para compartir sus impresiones, Valentina se preguntó si podría cruzar la frontera que la separaba de su padre. Su arte había sido liberador,
pero el juicio que más temía seguía presente. Las decisiones que enfrentaba eran sobre su vida, su futuro, y el restablecimiento de las conexiones que la habían definido. En su mente resonaba una inquietante pregunta: ¿podría encontrar la manera de reconciliar la relación con su padre sin sacrificar su autenticidad? La inquietud se apoderó de ella mientras un nuevo dilema emergía, dejando claro que su desafío apenas comenzaba. Las luces parpadeaban en la galería, y la tensión se acumulaba como un clímax esperando ser desatado. Una revelación inesperada podría asomarse, pero el costo de la verdad podría ser aún mayor. Valentina sintió que el silencio se rompía en mil pedazos cuando finalmente se quedó a solas con su padre después de la exposición. La adrenalina del evento aún corría por sus venas, y a pesar de los halagos de sus amigos, su corazón latía ansioso por entender la reacción de él. La conversación previa había dejado una marca profunda en su interior, pero esta vez, con la fortaleza ganada en su exposición, se sentía más preparada. ¿Qué piensas?, preguntó, intentando mantener la voz firme a pesar del temblor que la atravesaba. Su padre la miró, y en su expresión Valentina podía leer el conflicto. Era un hombre de trabajo y responsabilidades, siempre tan centrado en lo práctico que le resultaba difícil comprender su búsqueda artística. Valentina, esto es bonito, pero su voz se entrecortó al mirar el suelo. No entiendo cómo planeas hacer una carrera con esto. El miedo a la decepción se deslizó en el pecho de Valentina, pero en lugar de retroceder, se sintió empoderada por la verdad que había compartido. No se trata solo de hacer una carrera, papá. Se trata de quién soy. He encontrado mi voz en estas obras, y lo más importante, he aprendido que a través del arte puedo conectar con la naturaleza que amo. Pero lo que vivimos, las dificultades económicas, necesitas algo seguro, replicó su padre, un profundo ceño fruncido adornando su rostro. Valentina respiró hondo, apretando la piedra que siempre llevaba en su bolsillo. Sé lo que hay. Yo también siento la presión, la incertidumbre. Sus ojos brillaban con determinación. Pero no puedo sacrificar lo que soy, esperando un futuro que tal vez nunca llegue. Este es mi camino, y quiero que lo veas. Un largo silencio se instaló entre ellos, denso y lleno de emociones no expresadas. La voz interior de Valentina le decía que era su oportunidad de abrir las puertas del entendimiento, de buscar la conexión que tanto anhelaba. ¿Recuerdas el lince?, preguntó, evocando la memoria de sus momentos juntos, la armonía que encontraba en el bosque. Esa criatura representa mi lucha y mi libertad. Hoy, al presentar mis obras, sentí la autenticidad que siempre he buscado. Cada trazo es un paso más hacia mí misma. Su padre quedó pensativo, una mezcla de sorpresa y escéptica reflexividad cruzó su rostro. Fue un momento, un resplandor de conexión que Valentina pudo observar. Entiendo que te lo tomes más en serio de lo que imaginé. Pero, ¿y si solo se siente como una fase? Entonces será mi fase, dijo con firmeza. Pero no dejaría que opiniones ajenas oscurezcan mi luz. Vale la pena asumir riesgos por lo que uno ama. En ese instante, algo cambió en el rostro de su padre. La mirada rígida comenzó a desvanecerse, y en su voz se podía sentir un tenue destello de comprensión. Tal vez he sido demasiado rígido. Solo quiero lo mejor para ti, Valentina. No puedo evitar preocuparme si no veo un respaldo claro en el futuro. Entiendo tu preocupación, y en cierto sentido, la respeto, respondió Valentina con suavidad. Pero necesito que confiemos en nuestras visiones, que aprendamos a viajar de la mano con nuestros sueños. Esta es mi oportunidad de crecer, de rodar hacia lo que me llena el alma. Unas lágrimas no deseadas amenazaban con asomarse en los ojos de Valentina, pero se mantuvo fuerte. Y entonces ocurrió lo inesperado. Su padre la abrazó con fuerza, una calidez inesperada desbordando entre ellos. Te admiro, Valentina. Tal vez he olvidado que también puedes ser una pionera en tu propio camino. Sintió un alivio profundo al escuchar esas palabras. Era la validación que necesitaba, el reconocimiento de sus luchas, de su camino, sabiendo que al menos, un paso más había sido dado hacia una comprensión mutua. La transformación se consolidó con un diálogo más abierto y sincero a partir de ese día. Valentina se sintió más decidida que nunca a compartir su conexión con el bosque y con el lince a través de su arte, no solo con su familia, sino también con la comunidad. Organizó un pequeño taller donde enseñaría a niños de su pueblo sobre la importancia de la naturaleza y cómo ésta podía inspirar la creatividad. Mientras Valentina se dio cuenta de que su futuro sí dependía de las decisiones que tomara, también comprendió el poder de la conexión familiar. La lección más grande que aprendió fue que el amor, aunque a veces frágil, era capaz de curar heridas y evolucionar hacia una visión compartida. En este proceso, se dio cuenta de que su pasión podía ser la luz que guiara a otros. La relación con su padre se fortaleció,
y a medida que ella enseñaba y mostraba su arte, también comenzó a abrir las puertas a su materia de corazón. Ahora, no solo era una artista, era una comunicadora de sueños, y encontraba su felicidad en ayudar a otros a descubrir la magia que la naturaleza ofrecía. La vida no era perfecta, pero Valentina había logrado algo que la definía. Había concretado su viaje de lucha interna y ahora podía vivir en armonía, llevando el legado de su conexión con el lince y el bosque a cada rincón de su corazón. Valentina había alcanzado la claridad que tanto anhelaba, había conquistado el miedo, y ahora era tiempo de seguir soñando. Cierra esta historia compartiendo el viaje de Valentina, su lucha, sus descubrimientos, su valentía. No espera ni un segundo más para unirte a estas narrativas. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte emociones, crecimiento y aventuras que resuenan. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir esta metamorfosis. Comenta tus reacciones y teorías sobre la transformación de Valentina. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.